pregunta que habían cosas que no habían quedado claras. Entonces, Bien, saludando otra vez. Buenos días y comencemos entonces con las preguntas a responder. Si están hablando no se escucha nada, tienen que encender el micrófono. Profe, Adelante. ¿existe el conocimiento falso o el falso conocimiento? Repite. ¿Existe el falso conocimiento? Bueno, eso es como el oro falso, ¿verdad? Si hay falsedad en el conocimiento, es una creencia que uno tiene, pero que al final no es verdadera. O sea, yo puedo pensar que, qué sé yo, que una persona es odiosa y al final no es así. Y yo creo que la conozco. De hecho, pasa un caso muy interesante, que cuando hay personas que dicen que te conocen, ya yo sé quién tú eres, ya yo te conozco. Normalmente hablando, lo que se están aferrando es a un defecto o a una ofensa. Y en ese sentido, reducen la totalidad de la persona a un error, a una mala conducta o a una herida que sufre el supuesto conocedor porque se vio defraudado en sus expectativas. Normalmente quien dice que te conoce es un ser potencialmente peligroso para ti. Cuando dice, ya yo sé quién tú eres, ya yo te conozco, ya tú a mí no me engañas. Y en ese sentido hay que decir que hay un conocimiento falso. ¿En qué sentido falso? En que la totalidad de la persona no se reduce a una faceta, a un aspecto, a un lado o a una experiencia. Entonces, un capítulo no es un libro. O sea, entonces a veces reducimos la totalidad de la persona a un juicio. Tal vez por eso la Biblia nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Pero claro que hay conocimiento falso. Y si es falso, entendemos que no hay verdad. Y si no hay verdad, entonces no hay conocimiento. Es como decimos oro falso. Tú compras Goldfield creyendo que es oro. Paga por oro. Y cuando viene a ver, comienza a destruirse porque no tiene la calidad, la resistencia, la virtualidad del oro. Entonces comienza a fallar en brillo, en calidad y en duración. Y tú dices, pero yo pagué por 18 quilates de oro. Ok, entonces tú en tu conocimiento fuiste engañado porque tú creías, entendías que era verdad, lo que terminó siendo no real. Cuando el mundo pensó que la Tierra era, perdón, cuando el mundo pensaba que la Tierra era plana, eh, muchas personas estaban convencidas de esa planicie de la Tierra, eh, lo que al final terminó siendo una falsedad. Por lo tanto, si tú dices que tiene conocimiento, quien garantiza la verdad del conocimiento no es el convencimiento que tú tienes. Quien garantiza la verdad del conocimiento es el hecho, la realidad del espacio extramental, la reconciliación con el espacio de referencia. Eh, Nosotros hablamos de un espacio de referencia de este mundo, pero si tú hablas, por ejemplo, de teología, está hablando de un espacio de referencia que tal vez no sea este espacio compartido, sino, como dice Jesús, cuando yo hablo de la cosa del espíritu, no le estoy hablando de la cosa de la tierra. Entonces, el lenguaje teológico tiene que traer otro espacio donde coincida lo que yo digo con la realidad. Si yo digo que Dios es misericordioso, porque así lo aprendí de la Biblia, si el Dios creador del cielo y de la tierra no tiene nada de misericordioso, entonces yo estoy en un error, estoy en una falsedad. Entonces tengo un conocimiento falso. Entonces, ¿cómo yo entro a la verdad del conocimiento?
Bueno, los métodos teológicos son son menos dominables por el ser humano que los métodos humanos, científicos, filosóficos, vulgar. Y en ese sentido se necesita de una gracia especial, que es el Espíritu Santo quien nos convence de la misericordia del Padre y del don de Cristo de forma incondicional. En este sentido, mi conocimiento necesita de los métodos, mi conocimiento necesita de la asistencia de los expertos, mi conocimiento necesita del apoyo de la cultura. O sea, ¿por qué yo tengo verdades matemáticas? Eso yo no nací ni lo creé yo, sino que lo aprendí por la ciencia matemática. ¿Por qué yo tengo conocimientos filosóficos? Ni nací con ello, ni los creé. Los he ido aprendiendo por la asistencia de maestros, de libros, de una comunidad que me ha enseñado a creer y a confiar en esos conocimientos. ¿Por qué yo voy al médico cuando estoy enfermo, busco al abogado y creo en el abogado cuando tengo problemas de justicia? Me como el pan que me sirve la muchacha de servicio en la mañana. ¿Por qué yo vivo creyendo y confiando con conocimiento que como bien, que es un médico el que me cura, que es un abogado el que me defiende? Yo no inventé eso, todo eso yo lo he aprendido. En ese sentido, vamos a decir, puedo errar, pero constantemente vengo teniendo el apoyo, la asistencia de la comunidad, ya sea científica, ya sea teológica, ya sea cultural, para ir viviendo en el conocimiento. El conocimiento es una realidad social, no es una realidad personal. No es como decía Platón, que yo nací conociéndolo todo, un sabio dormido, y que entonces comienzo a despertar. El conocimiento es realístico, como decía Aristóteles y Tomás. Nacemos en un mundo donde estamos en contacto con las cosas y los demás, la sociedad que nos cría y nos acoge cuando somos niños, nos va interpretando y nos va enseñando ese mundo. Como dice Octavio Fouillade, nuestros padres nos han interpretado el mundo. Así dice Octavio Fouillade, filósofo español. Bien, no sé si con esto queda respondida esa pregunta. Sigo esperando. Adelante. Buenos días, profe. Sí, buenos días. Ayer, mientras que usted estaba desarrollando una pregunta, yo escuché que usted decía que el ser no existe. Mi pregunta Tengo que es... repetir otra vez porque si me está escuchando, porque no estoy escuchando a nadie. Yo escuché que usted decía que el ser no existe. Mi pregunta es, si el ser no existe, ¿qué existe entonces? Bueno, habría... Si yo dije eso... Apaguen el micrófono, por favor. Vamos, si yo llegué a afirmar que el ser no existía, habría que ver en qué contexto se dijo que el ser no existía. Yo sí estaba hablando del ente de primer modo y el ente de segundo modo, que su modo de existencia, si el ente de primer modo tiene dos formas de existir, ónticamente y epistémicamente. Cuando digo ónticamente, hay esencia y existencia. Si yo digo, por ejemplo, el ojo existe en el vidente o en nosotros, hay ojo. Si el ojo existe, tú puedes traer el ojo. ¿Por qué? Porque el ojo, y ponerlo en tus manos y sacar el ojo. ¿Por qué? Porque el ojo, al igual que una piedra, existe, está en este mundo y tiene esencia.
el ojo no tiene la esencia de la piedra, porque la piedra es piedra y el ojo es ojo. Los dos existen los dos existen como existencia y cada uno de ellos existe como esencia. El ojo como ojo y la piedra como piedra. Ahora bien, cuando buscamos el ente de primer modo, además de la esencia y la existencia, existe la verdad. ¿Cuál verdad? Cuando tú predicas algo del ojo y dices, mira, ese ojo fue sacado, mira, esa piedra es dura. Esas dos verdades, la piedra es dura, el ojo fue sacado, ni es el ojo que está hablando, ni es la piedra que está hablando. Quien está hablando es el sujeto conocedor. Entonces, lo que dice el sujeto conocedor son categorías, o decíamos, son la frase aristotélica, o lo que dice, o la frase de Tomás, los 10 géneros. Si yo digo del ojo que fue sacado y digo de la piedra que es dura, ahí hay 4 predicados. Estoy atribuyéndole a ese objeto que está en mis manos el nombre, el concepto de ojo y el concepto de fue sacado. Y le estoy atribuyendo a ese otro objeto que es piedra y le estoy atribuyendo que es dura. En ese sentido, hay otra existencia que es esa coincidencia entre lo que yo digo, que la piedra es dura, y la dureza que existe en la piedra y la piedra que existe en la realidad. Cuando digo la piedra existe en la realidad, digo existencia más su petreidad, esencia. Y si yo digo el ojo fue sacado y está en mis manos, ahí sumo otra verdad, si es que estuviera en el caso, además de la existencia del ojo y de su esencia y de su estar en mis manos, existe además del ente, piedra y ojo, existe la verdad del que habla, porque no fue la piedra la que dijo soy dura, ni lo dices sin decirlo, o sea, es dura, no lo sabe. Y el ojo es ojo sin decirlo, o fue sacado, no porque el ojo diga, mira, fui sacado. El que lo dice es el hablante. Ahora bien, el hablante o el conocedor que trae el ojo en su cabeza porque sabe lo que es ojo y trae la piedra en su cabeza porque sabe lo que es piedra y sabe lo que es duro y sabe lo que es sacado, al predicar de la piedra y del ojo tales cosas, hay otro ser en el ente de primer modo, que es la coincidencia entre el dicho y el hecho, que es lo que le llamamos verdad y es lo que le llamamos conocimiento. Entonces, existe el ser, ahí hay muchos seres. Está el ser existencia de la piedra y del ojo, el ser esencia, lo petrino de la piedra, lo que hay de ojo en el ojo, el ser, existe ahí el ser mediaciones, porque yo no puedo decir la piedra es dura, el hablante no puede decir la piedra es dura y el ojo fue sacado si no sabe de eso. O sea que existen las mediaciones en el hablante y existe otra verdad, que era una tercera verdad, otro tercer ser, que es la verdad que es recibida por el ente. ¿Cómo el ente, piedra, me va a recibir lo que yo estoy predicando sobre él si no existe? Tiene que existir. ¿Cómo cuando yo digo que ustedes están sentados, ustedes son receptáculos de lo que yo estoy diciendo si ustedes no existen? Ese receptáculo es la coincidencia entre el dicho y el hecho. A ustedes les pertenece el ser seminarista y el estar sentado. Cuando yo digo, ustedes son seminaristas, ustedes están sentados. En todos estos casos, el ser existe de muchas maneras. Existe como esencia, existe como existencia, existe como verdad, que es la coincidencia entre el dicho y el hecho. Quitando esa otra existencia que es la de las mediaciones, porque si yo no tengo lo que se llaman las mediaciones, falta una existencia para que se dé el conocimiento. Ahora bien,
eso no responde tu pregunta, sino que la prepara. La pregunta es, ¿existe el no ser? Bueno, hablamos del ente de segundo modo, el ente de segundo modo. Y el ejemplo era la ceguera en el ojo, la ausencia del Papa Francisco. ¿Por qué? Porque yo no lo veo sentado y cuando yo paso la lista no dice presente, no está en nuestras clases. Entonces, la ausencia del Papa Francisco brilla por su no ser. Entonces, el no ser es verdad. Y en tanto que es verdad, existe el no ser. ¿Cómo existe? Existe la verdad de la no presencia del Papa Francisco entre nosotros. ¿Qué pasa cuando yo digo que hay ceguera en el ciego, en el ojo? Si busca en el ojo, así como no va a encontrar, de que vamos a buscar la inasistencia, la ausencia del Papa Francisco en el aula clase, por más que tú busques, no va a encontrar, ay sí, aquí la encontré, está aquí arrinconada o está en esta silla. Habría que decir que toda la habitación está llena de la ausencia del Papa Francisco, que como decía Gorgia, si está en todas partes, está en ninguna. O sea, tú no lo puedes encontrar en una parte de que aquí está. Y lo mismo pasa con la ceguera. Es verdad que tú sitúas la ceguera en el ojo y sitúas la ausencia del Papa Francisco en un espacio compartido que en este caso llamamos aula clase. O podríamos hablar, en el caso, por ejemplo, de no existencia de Superman, que era el otro ejemplo que estábamos diciendo, podríamos hablar de otro espacio en el que existe la ausencia de Superman. ¿Qué es lo que realmente existe? El espacio donde no existe Superman. ¿Qué es lo que realmente existe? El ojo, donde no existe la ceguera. ¿Qué es lo que realmente existe? El aula clase, donde no existe el Papa Francisco. En otras palabras, el espacio de la objetividad, que al mismo tiempo es contexto de objetividad. El espacio donde se da el receptáculo en su presencia y en su no existencia. En ese sentido, el ser existe no existiendo, pero eso de forma crítica. No es que el ser no existe. Eso, si tú lo miras así, de forma fuera de contexto, que el ser no existe, eso es una aberración metafísica. Lo primero que dice Parménides es, el ser es, y el no ser no es. Esa es la base de toda la filosofía realista, de toda la metafísica, de toda la filosofía cristiana y de la filosofía de la iglesia, es el yo soy de Dios. El ser es lo único que es, en sentido amplio, en sentido pleno, en sentido total. Si yo llego a decir que el ser no existe, hay que ubicar el texto en su contexto, ¿no? Hay que, de alguna forma, no sé, contextualizarlo. Si quedaron oscuros, pueden rehacer la pregunta y si hay otra pregunta. Tengo una duda sobre el segundo modo. Como dice el segundo modo, puede llamarse a todo aquello sobre el cual pueda formarse una proposición afirmativa. Por ejemplo, el aire. El aire tiene su esencia y su sustancia, pero en caso de ente, se puede hablar de ente sobre aire. Pero claro que sí. Lo que pasa es que parecería ser que hay un problema en el sentido de que cuando hablamos de ente, estamos hablando de un individuo, una piedra, una casa, un árbol. Es el primer concepto. Pero el concepto de ente es lo que existe. Y el aire es como el pez en el agua, que cuando mira el agua está inmerso en ella
y como que está por todas partes. ¿Dónde está el agua para el pez? Está arriba y abajo y como que no puede decirla numéricamente, como que no la puede individuar. Pero ciertamente que el agua tiene un límite. ¿Cómo se dice? Una célula en medio de una gota de agua está dentro de un océano. Nosotros estamos dentro de lo que se llama el aire, pero el aire, si tú sales de la Tierra, el aire está limitado. Es una pequeña capa que está cubriendo la esfera de la Tierra, lo que llamamos atmósfera. Y si tú lo miras desde fuera, ya el aire no será el yo no sé, será simplemente un gas que rodea la Tierra con sus límites. Entonces, claro que el aire es un ente limitado y de alguna forma dimensionados con su largura, su anchura y su profundidad, con su peso, con sus dimensiones, igual que una piedra. Tal vez sea menos sólido que el agua y menos sólido que la piedra, pero el aire tiene su solidez. Cuando un meteorito choca con la Tierra no, con la atmósfera, hay un impacto, como cuando tú chocas con el agua, mientras más alto te tire del agua, es como una pedrada, más duro te da el agua. Pues lo mismo, cuando viene una piedra a todo dar o una nave y choca con la atmósfera de la Tierra, choca con una masa y eso produce un fuego. De tal manera que no podemos decir que el aire no tiene peso, masa, límites. No, el aire también está dimensionado. El problema es que nosotros hablamos desde dentro y tendríamos que situarnos desde fuera. Adelante. Profe, una pregunta, y es con relación a las verdades filosóficas. Existe una diferencia. A veces existen verdades que son calificadas con la realidad, o sea, con la realidad. Entonces, ¿cómo se vería una verdad filosófica que no vaya de acuerdo, o una verdad metafísica que no vaya de acuerdo con la realidad? Repite la pregunta, no logro entenderla. Pero le repito, profe. La verdad, una verdad filosófica que a veces no se adecua a la realidad. ¿Cómo se debería expresar o cómo se debería creer en esa verdad si no es verídica con la realidad? Ok, ya, sí. Estamos hablando, apaguen el micrófono. Estamos hablando del criterio de verdad. Lo que pasa es que yo me he movido en estas clases en el tema de la verdad del conocimiento, porque nuestra clase se llama teoría del conocimiento, nuestra clase se llama epistemología, noxiología, y la verdad que garantiza el conocimiento es la verdad que es adecuación del dicho con el espacio compartido, más exactamente. Porque si digo con el hecho es justamente el espacio compartido con presencia de un receptáculo o en ausencia de ese receptáculo, pero necesariamente tiene que haber un espacio compartido, que sería el tercer elemento, el sujeto hablante, las mediaciones y el objeto. En este caso el objeto sería más bien el espacio compartido como objetividad, si lo vemos en sentido más amplio. Eso se lo puedo decir a ustedes ya, pero a otra persona habría que decirle el sujeto, el objeto y el hablante. Ahora bien, la verdad de la que yo hablo se sitúa en ese mundo, en ese universo que le llamamos conocimiento, en ese universo en el que hablamos de espacio del sujeto hablante, espacio de las mediaciones y espacio de la realidad. Ahora, cuando hablamos de verdad, la palabrita verdad solo me habla de la correspondencia entre el dicho y el hecho. Para nada. O sea, incluso hasta la palabra humanamente se podría cambiar. De hecho, en otro idioma se utilizará otra palabra. En Grecia no se utilizaba la palabra verdad, se utilizaba la palabra aletheia, que después nosotros al entenderla vemos que coincide con la palabrita verdad que utilizamos nosotros.
y por lo tanto hacemos traducciones. O sea, la palabra con su secuencia de fonemas como unidad léxica, no tiene necesariamente que tener un solo significado. Por eso aparecen en nuestras lenguas lo que se llaman palabras homónimas con distintos significados, el mismo nombre para distintos significados. Homófonas suenan igual, pero significan cosas diferentes. Y dentro de la filosofía, la palabra verdad tiene varios significados. Por ejemplo, cuando San Agustín nos habla de la verdad óntica, bueno, también dentro de la teoría del conocimiento se manejan distintas verdades, pero cuando decimos, por ejemplo, que la piedra es verdadera piedra, ¿por qué? Porque no es una esponja pintada de piedra o un papel como hacen los artistas, que tú ves que una roca perfecta por el pintado y el tintado que hacen los artistas, pero cuando tú vas a ver es un cartón arreglado y pintado de tal manera que te da la sensación de piedra, pero no es una piedra real. En ese sentido, no hay verdad óntica. ¿Qué significa verdad óntica? La autenticidad. Cuando tú dices, ese es un seminarista de verdad, tú no estás hablando de que lo que yo estoy diciendo corresponde con el hecho. Lo que tú me estás queriendo significar es que ese muchacho se porta según el modelo establecido de lo que es un seminarista. Entonces tú dices, ese es un sacerdote de verdad. Esa verdad de la que tú me hablas es autenticidad, no es correspondencia entre el dicho y el hecho. ¿Cuál es la verdadera verdad? ¿La autenticidad o la correspondencia entre el dicho y el hecho? Las dos son verdades, cada una en su contexto. Si tú me dices, no solo si me habla, bueno, me llegan otros ejemplos como un dinero falso, un dinero verdadero, oro falso, oro verdadero, persona auténtica, persona inauténtica. Hemos dicho que ahí está el concepto de verdad como autenticidad. Pero si tú me llegas a decir, por ejemplo, profe, usted no está diciendo la verdad, usted me está hablando mentira, ya ahí cambiamos. Porque aquí cuando hablamos de verdad, lo que estamos diciendo es que yo no soy sincero en lo que te estoy expresando, que yo estoy ocultando cosas. Yo te digo, por ejemplo, mira, que vi a tu novia enganchada de brazo con Carlitos. Yo no la vi, pero yo te estoy diciendo y estoy sembrando cizaña. Estamos ahí hablando de verdad óntica. Cuando decimos que yo soy una persona mentirosa, que no digo la verdad, no estamos hablando de verdad óntica, aunque haya onticidad. Y ni estoy hablando de verdad noxiológica, aunque haya noxiología en ese decir. Lo que te estoy diciendo es que te estoy diciendo la mentira, que no soy sincero. Eso sería ya una, ¿cómo se le llama? Una falta moral, por cuando yo siembro cizaña y quiero hacer daño. Entonces, la verdad, vamos a decirlo así, se entiende de distintas maneras. Cogiendo la frase de Aristóteles, se entiende como verdad moral, como autenticidad. Si estoy diciendo mentira, no le estoy diciendo. Se entiende, existe la verdad en lógica, que sería la validez, que el silogismo cumple con unos enganches para que haya lo que se llama conclusión de la premisa. Si es válido el silogismo, decimos verdad lógica, que en nada tiene que ver con la verdad noxiológica. Cuando Jesucristo dice, yo soy la verdad, estamos hablando de una verdad teológica ante el problema del hombre, que necesita salvación y redención. El hombre se destruye a sí mismo con su mala conducta y necesita quien le purifique de sus propios pecados. Yo hago cosas malas, pienso cosas malas, siento cosas malas, hago cosas malas, de las que yo mismo no me puedo escapar, y mi propio pecado me destruye. Y llega Jesucristo, entra en mí, y con su sangre y con su muerte destruye y mata con su muerte, como si mi pecado fuera vida. Él se lo bebe y lo destruye, y yo quedo, wow, liberado. Entonces Jesucristo es mi verdad en el sentido de que me redime, y si tú me quieres hacer daño,
te acuesta con mi esposa, me roba mis bienes, pervierte a mis hijos, y puede ser que lo haga o me clave un cuchillo, pero al final yo estaré bien. ¿Por qué? Porque soy salvado y mi mente llega al perdón profundo de no llevar cuenta, sino que así como Jesucristo fue, se le clavó cuchillo y se le destruyeron todos sus bienes, pues entonces Él me da su vida y yo lo vivo con gloria, con satisfacción. ¡Wow! Qué bien que todo eso pasó y no me afecta, sigo feliz porque estoy lleno de Dios. Entonces, la verdad de Cristo salvífica porque me da resurrección de frente al daño recibido, o redentora porque me salva de los propios daños que yo hago con mi vida. Es una nueva verdad que no es ni verdad epistémica, ni verdad noxiológica, ni verdad moral, aunque haya moral, ni verdad óntica, aunque haya onticidad, ni verdad epistémica. ¿Qué he dicho? Que la verdad es un concepto que caben muchos significados y hay que saber de qué verdad estamos hablando. Hay otras verdades fuera de la verdad noxiológica o epistémica, que es la que estamos tratando en esta clase. Aquí en esta clase estamos estamos privilegiando la verdad como correspondencia entre el dicho y el hecho. Bien, estamos a ley de 1 minuto. Si al entrar van a seguir haciendo preguntas, les pido que estén ahí mismo. Recuerden que tenemos que pasar 15 minutos. Si no, yo comenzaría entonces con las clases. Hasta dentro de 15 minutos.